Bueno, tengo algunos amigos que han querido acompañarme aquí a tratar de reflexionar sobre lo que está sucediendo más allá de la anécdota. Armando de Armas, que es parte de la casa, Yoandi Castañeda, periodista, también parte de la casa, Luis Zúñiga, que estuvo 19 años en las cárceles cubanas. Y bueno, empiezo contigo, Armando. Tu primera impresión sobre el hecho en sí mismo, ¿no? Tomándolo... No, a mí lo que me llama la atención es lo amoroso que son esta gente. Son un amor. Ellos, el amor siempre está presente en ellos. La verdad que es increíble cómo manejan las palabras. Todo a favor de ellos, ¿no? No cómo manejan las palabras, cómo pervierten las palabras, que es otra cosa. El lenguaje de los comunistas es esencial para pervertir no solo las palabras, sino el pensamiento. Y no solo el pensamiento, sino... Pero a mí me extraña, ¿verdad? Yo no creo que Francis sea comunista. Ahí es donde está el problema. Ahí es el punto. Es un esclavo de los comunistas. Y hay que decir las cosas por su nombre. Es un esclavito. Sencillamente eso. Mira, yo creo que eso fue bueno que se diera ayer aquí. ¿Sabes por qué? Porque demuestra la futilidad de cualquier diálogo con un esclavo. Tú eres un hombre libre, eres un esclavo. Tú haces pactos de decencia, tú eres un hombre decente y los vas a cumplir. Él nunca los va a cumplir, porque él tiene un amo detrás. Y cambiando para la guerra. Por eso los caballeros, las órdenes de caballería, el caballero no podía, le tenía prohibido batirse en duelo con un villano, con un delincuente, porque el delincuente no va a pelear de frente, a lo mejor te tira a tierra, que va por atrás, que te mete puñaladas traperas, que fue lo que hizo él. Es decir, esta gente que no son hombres libres, nunca está dialogando con él, está dialogando con un sistema que está detrás, aun cuando tú sabes bien, porque tú lo conoces, que no es comunista, pero es una víctima. Y fíjate, la peor de las víctimas, la víctima que obedece al amo, no es una víctima que quiere ser libre, porque oportunidad tiene de ser libre, no quiere ser libre. Pero para mí es un servil. Pero a ver, Luis, por ejemplo, al reaccionar nosotros y el exilio en Facebook, en todas partes, tal vez exageradamente, no podríamos estar pareciendo intolerantes de alguna manera, que nos parecemos al régimen castrista. No, tú lo presentas, en la presentación fue bien clara la situación, fue una puñalada trapera. Pero una puñalada trapera te la da alguien de quien tú no la esperas, que cree que es una persona decente. Pero desafortunadamente ese es el hombre nuevo. Ese es el hombre que creó ese régimen, que no tiene ética, que no tiene decencia, que no tiene valores, que no tiene nada. Lo que nosotros conocemos por la doble moral la tienes ahí. Ese señor lo que estaba era ganando méritos en Cuba. Después, cuando llega allá, le dice a los funcionarios del departamento del Ministerio de Cultura, le dice, ¿viste lo que hice allí en la cueva de los enemigos de la revolución? Mira lo que le dije en la cara a Juan Manuel Cao. Yo pedí la libertad de los héroes allí en Miami, donde todo el mundo tiene miedo. Ese es el mérito que lleva para allá en su cartera, para conseguir prebendas, porque eso pasa cuando no hay ética, cuando no hay decencia, cuando no hay valores, y eso es lo que ha hecho la revolución. Ese hombre nuevo miserable que hace bien difícil la reconstrucción de Cuba, porque sobre esas piedras es muy difícil levantar una patria digna y una patria con futuro. Ahora, pero hay muchos jóvenes en Cuba hoy en día Yo soy formado por la revolución. Bueno, dentro del proceso revolucionario, no voy a decir con la revolución, pero yo voy a decir algo sin que parezca pleitesía. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que para conocer una persona no hace falta saber lo que dicen de ella, sino basta con saber quién lo dice. Y este es el caso de Francis de Río. Francis de Río no estaba pensando en el ahora cuando estaba en el espejo, sino estaba pensando en el mañana y lo que podía resolver cuando llegara a Cuba. Francis de Río ha sido siempre un artista de los que llamo parásitos. Se alimentó del talento de síntesis, se alimentó del talento de interactivo, porque como artista solista no ha tenido éxito, ha grabado un solo disco y está pensando quizás en un mañana. Eso es lo primero. Y le viene la influencia muy cerca, y quizás nosotros como exilio, yo en aquel momento no estaba acá, pero como exilio quizás nosotros le sigamos de cierta forma sin querer el juego a este tipo de personas, porque él es de Granma, se mudó para Jaruco, y muy cerca de Jaruco, en Tapaste, vive Mendive, que alcanzó notoriedad después que se le quemara el cuadro aquí en el exilio, el cuadro del Pavo Real. Después de eso, Mendive, que fue, tiene una finca donde lo atienden, tiene sirvientes, ¿y qué tiene? Tiene todo el beneplácito del régimen, tiene un Premio Nacional de Artes Plásticas y tiene asistencias monetarias todos los meses.
Yo quiero que esto no parezca que estamos haciendo un acto de repudio a Francis. Yo le reitero la invitación de que él venga aquí, o sea, no le estamos cerrando puertas, no estamos imitando al régimen. Así que, Francis, estás de verdad invitado a discutir este tema de qué es un espía y qué es un héroe. A mí me interesó mucho la conversación con Robertico Carcassé, ¿no? Porque si lo hubiera dicho Robertico, bueno, él lo dijo en Cuba. Tuvo el valor y el coraje de decirlo. Tenía el valor moral, pero el otro que me dice, no hablemos de política, me pareció una puñalada trapera, ¿no? Pero yo quiero invitarlos a analizar la entrevista con Robertico, que también es interesante. Por ejemplo, yo cogí el texto de lo que él dijo y el tema de las elecciones, específicamente, yo creo que fue muy claro en la tribuna, ¿no? Veamos. Tú dices, yo quiero elegir al presidente por voto directo y no por otra vía. ¿Cuál es esa otra vía que no te gusta? No, hace muchos años no estoy de acuerdo con el sistema electoral cubano. Pienso que sí, que los cubanos deben tener derecho a elegir quién los va a dirigir y quién va a ser su presidente. Y no solamente su presidente, sino a dirigirlos en todo sentido, ¿no? La alcaldía, en los ministerios, ustedes le pueden llamar alcaldía, lo que ya se llama... No, hay una alcaldía de La Habana, hay un alcalde, aunque nadie sabe de quién lo eligió, ¿no? Tienen nombres diferentes, pero son los mismos cargos. Si hay alcalde, se usa todavía el término, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Lo que me llama la atención, bueno, ¿cómo defiendes a los héroes o a los espías de un sistema que tú consideras que tiene un sistema fraudulento de representación, ¿no? Y me alegro que tú hayas mencionado los llamados héroes, porque es importante, porque frecuentemente cada vez que aparece algún personaje de estos que vienen ahora, que ahora no quieren política aquí, pero allá sí, y que tiene la doble este violín para tocarlo en cada escenario diferente. Yo quiero hablar de estos llamados héroes. Primero, que no son 5. Ya son 3. Eran 14. 17. Bueno, cuando cuentas a los 2 de Fayú. Sí, suma. Bueno, la historia de todo esto. Y estos eran realmente agentes, porque en los demás habían colaboradores, habían diferentes niveles que hay dentro de toda esta estructura. Pero esencialmente estos sí eran agentes. Y de estos agentes lo que hay es que mirar lo que está en el juicio, las evidencias del juicio, no mi opinión, no lo que piensa Luis Zúñiga o lo que cree el exilio de esos llamados héroes. Primero, que este señor tiene que informarse de quién son esos que él llama héroes. Mira, en las evidencias de ese juicio están el libro bomba que prepararon para mandarle a Jesús Cruz a Flor. Libro bomba, con C4, para matar a la familia de Jesús Cruz a Flor y a Jesús Cruz a Flor en su casa. Número 1. Ahí están las instrucciones para localizar un lugar en Los Cayos de la Florida por donde entrar armas y explosivos a los Estados Unidos. Esos que se llaman antiterroristas. Tercero, están las instrucciones para que investigaran y dieran información a la DGI cubana de cuáles eran las normas de procedimiento de la DEA, del Departamento Antidroga de los Estados Unidos, cuando interceptaban barcos en el mar. Si usaban perros para oler dentro del barco, si usaban roturas, si rompían dentro del barco buscando compartimientos secretos, si usaban algún tipo de químicos para detectar la presencia de narcóticos en un barco. No, y está lo fundamental, que es el intercambio de felicitaciones por el derribo de las avionetas. Están las llamadas, pero estoy hablando de acciones, de otras acciones que no se conocen. Que no eran espiando todo el mundo. Al exilio ni nada. Estos héroes, además, hacían llamadas a embajadores como el de México, amenazándolos de muerte en un momento que había una crisis con México y los cubanos exiliados, y entonces para que aparecieran los cubanos. Los que vandalizaron los estanquillos del Miami Herald en un momento de discrepancia del exilio con el Miami Herald fueron ellos. Y posiblemente muchas de las bombas, porque hay más de 33.000 páginas selladas que el FBI no quiso que se abrieran y que no se han podido abrir por motivo de seguridad nacional. Muy posiblemente, muchas de las bombas que se pusieron aquí en este exilio y que le han cargado los exiliados cubanos, las pusieron esos agentes. Claro que sí. Ahora, vamos a ver lo que dice Robertico Carcassé sobre la prensa libre. También me parece interesante, ¿no? El planteamiento del veamos. Quiero, acuérdate que siempre quiero.
libre acceso a la información para tener yo mi propia opinión. Esto significa, por ejemplo, tener periódicos más allá del Granma, de Juventud Rebelde. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que en Cuba tiene que haber eso y creo que no hay que tenerle miedo a eso, de verdad. En Cuba tiene que haber... las personas que no están de acuerdo con el gobierno tienen que poder expresarse libremente y hacerlo, en mi opinión, de una manera pacífica y de una manera constructiva para Cuba. Pienso que todo el que quiera algo bueno para Cuba, aunque no esté de acuerdo con el gobierno directamente, tiene que tener derecho a expresarlo y los medios de difusión, los periódicos también tienen que participar de eso. Bueno, muy bien, estamos aquí de regreso. No, para mí primero es sospechoso, yo siempre lo dije cuando en un momento la gente hizo el faro de libertad que representó Carcasés en la tribuna antiimperialista de La Habana, llamada así, que algo había detrás de esto. Después cuando empieza a meter sus manos Silvio Rodríguez, después cuando empieza a meter las manos su propio padre, porque este hombre nunca sufrió las vicisitudes del comunismo porque nació en una familia de cuna, de abuelos diplomáticos, de padres famosos. Me parece que fue... Para mí es un premio a su mea culpa. Pero fue valiente lo que hizo, sí, fue valiente, pero transgresor, molestó al régimen. Pero dentro de las leyes que puso Fidel, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso es lo primero. Lo segundo, que quería aclarar algo que a mí siempre me llamó la atención. Para mí no fue una puñalada trapera lo que te dieron. Para mí la puñalada se la ha dado este país a él, porque si ahora yo mismo voy a Cuba y digo en un programa de televisión, no, en la calle, liberen a Alan Gross, posiblemente a mí me echen más años que Alan Gross. Mi suegro en un momento muy específico gritó en una reunión del CDR abajo Fidel y cumplió 5 años de prisión, nada más que por gritarlo porque no le llegaban los materiales. Entonces esa es la libertad de expresión a lo que ellos no están adaptados y vienen a usarla y a utilizarla como bandera aquí en el exilio para poder decir lo que se le venga en gana. Y yo creo que es una clase, sobre todo tuya, que conduces el programa de civismo y de profesionalidad, permitirle. No, pero yo creo, a mí me interesa escucharlo. Parte del trabajo del periodista es pues, que uno conozca cómo son las personas de verdad. Cómo piensan, cómo evalúan la situación de su país. Mira, este otro comentario de Robertico, aquí es donde empieza la cosa a enredarse. Vamos a ver. Ni militantes ni disidentes cubanos, todos con los mismos derechos, ¿no? ¿Te parece igual un militante del Partido Comunista que un disidente? En muchas cosas sí. ¿Por qué? Porque los disidentes hacen política también y hacen campaña proselitista y hacen... Pero... o sea, yo pienso que no son perfectos, como tampoco son perfectos los que están en el gobierno, porque somos todos seres humanos. Y pienso que en muchas cosas se pueden parecer y pueden ser radicales también y pueden... Claro, no tienen el poder. Hay que ver si tuvieran el poder que hicieran, ¿no? Ni acceso a los medios, los militantes no van presos, hay alguna no, hay militantes que van presos también, como no. Cuando dejan de serlo, tal vez, exactamente. ¿No? Me parece interesantísimo el planteamiento de él, ¿no? Porque es, en filosofía, es relativismo. Yo después estaba conversando... No, y me parece que el relativismo es peligroso. En Cuba lo usábamos, yo le decía después a él, para escaparnos de la censura, ¿no? Cuando te querían obligar a hacer un... Tú decías, eso es relativo, pero ahí lo tiene, y esta es una práctica de la dialéctica comunista que se ha usado siempre. El comunista es malo, porque el comunista lo que quiere es obligar, imponerse y obligar a todo el mundo a que siga la ideología oficial y a que se atenga a lo que el régimen dicta. Pero el disidente, no, el disidente es igual y te lo equipara. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo estoy aquí y este es malo, pero aquel también es malo. Entonces, es el caso también cuando te dicen que tú le planteas de que, oye, el sistema, aquí, la miseria, la pobreza. Pero es esa un posición de Robertico no es una excepción. Yo pero lo veo como un lugar común de todo, Juan Manuel, de casi todos. Es que acuérdate que hay un sistema educacional único. Hay una ¿cómo prensa los convencemos única? De que eso no es así? Bueno, pues ¿Cómo hacer ese trabajo? Muy fácil. ¿Cómo es? Por eso es importante la libertad de expresión y por eso es importante la comunicación y la información. La persona toma medidas y toma decisiones personales tan importantes como sea su conocimiento.
Todas estas personas, desafortunadamente, son víctimas de un sistema educacional marxista, materialista y ateo. Son víctimas de una propaganda constante. Son víctimas de unas circunstancias que los agobian. Y entonces viene la doble moral, que es lo que estábamos hablando al principio del programa, que tú la viste ahí. Sí, pero, por ejemplo, yo crecí con todo esto. Muchas de las personas que estudiaron conmigo hoy están en la mesa redonda del sistema informativo de la televisión cubana, están dirigiendo medios nacionales y provinciales. Y yo nunca me dejé distorsionar y siempre traté de construir un juicio de lo que yo creía pertinente. Y sacando a votación el tema de los 5 espías o 5 R, que tengo una anécdota. En la inauguración del monumento a las víctimas del castrocomunismo le pregunté a una señora, con el mayor de mi respeto, ¿qué piensa de esto cuando el jueves liberan a uno de los 5 héroes? Porque es tanto el bombardeo de propaganda que tiene, que vas creando términos en la mente que no te logras desprender de ellos ni estirparlos tan fácilmente. Y que le den gracias, pero que le den gracias a ellos a que llegó Hugo Chávez, que hoy cumple un año de oficialmente muerto, de aparecer en la escena política cubana. Porque ellos, el problema fue en el 98, y hasta que no liberan a... Pero mira, espera un segundo, déjame poner un punto que es importante. Tengo que ir a una pausa. Te lo digo en 2 segundos. Es el siguiente. Cualquiera que aspire a participar en la vida del país de una forma protagónica, de una forma profesional, de una forma exitosa... ¿Es descalificado? No, tienes que atenerte a lo del gobierno y tienes que usar todo este lenguaje demagógico de doble moral. De la otra manera, sabe que no vas a ser un artista, que no vas a ser un profesional, que no vas a estar en la radio, que no vas a estar en la televisión, que no vas a estar en ninguna parte, que no vas a viajar. Te estás condenando. Si tú eres fiel a tu conciencia o a tu interpretación de la realidad, no, esa es la ínfima minoría. De los 30 segundos. Vale. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, la pregunta clave con Robertico Calcasé, que me parece interesante desde todo el respeto, ¿no? Ya regresamos aquí en El Espejo. Bueno, vamos directamente a la pregunta esta con Roberto Calcasé, que me parece que es la clave de lo que queremos sincerar el discurso. Veamos. ¿Tú haces estas críticas desde la revolución o contra la revolución? No, para mí la revolución es algo importante. Yo creo que la revolución es una cosa importante y que es un salto cultural para todos los cubanos, los que están y los que no están de acuerdo con ella. Esa es mi opinión sobre la revolución. Pero, y la revolución es muchas cosas, no solamente los dirigentes de la revolución. Pero esta es una pregunta que le hice a Abel Prieto una vez en Panamá, ¿no? ¿Qué es la revolución? Porque tú dices, si tú estás de acuerdo con que se elija al presidente por voto directo y no por otra vía, la revolución es un solo partido, es el mismo presidente durante 50 años. Si tú estás de acuerdo con que haya información, acceso libre a la información, tener tu propia opinión, la revolución, la de Cuba, es no tener libre acceso a la información, no permitirte la propia opinión. Sí, si tú estás de acuerdo... Yo pienso que estás enmarcándolo en un periodo de tiempo muy pequeño, el efecto que pueda tener la revolución cubana. Hay muchas cosas malas con la Revolución Cubana y mucha gente afectada por la Revolución Cubana, a la cual respeto, y dentro de mi propia familia, dentro de tu familia, dentro de la familia de cualquier cubano, están personas que son amantes del gobierno de Fidel y personas que odian a Fidel Castro a muerte. Están en mi familia, están en la tuya, y yo pienso que depende un poco de que podamos conversar todas esas cosas sin ofendernos. Sin ofendernos, eso es importante. ¿Tu impresión? Mi impresión es que esto es el resultado de lo que Gramsci preconizó frente a Marx, que es tomar el poder en los centros educacionales, en los medios de prensa, en los centros de arte. En Cuba eso se ha logrado absolutamente. Entonces, vas a tener una sociedad donde las cosas se nombran por otro nombre que casi nunca es el que es, donde se relativiza todo. Y este discurso que acabamos de ver de este hombre es una muestra de eso. Yo creo que a lo mejor él ni se da cuenta de eso, fíjate, porque es como que el sistema está permitiendo una crítica desde adentro porque ya no le hace daño. Claro. Porque ellos se han ido adecuando a los tiempos y entonces adecúan y a lo mejor una oposición que ellos pueden... Relativismo político. Mira, relativismo. Al régimen no le importa ahora, al final, que se pida que se legalice la marihuana. Eso a él no lo daña. No le importa que se legalicen las relaciones homosexuales. Eso para ellos no es un problema ya. Fue un momento, pero en estos momentos no. Es decir, ellos se van adecuando al momento histórico, a lo que le conviene, siempre y cuando no ponga en peligro el régimen. Pero se vuelven más peligrosos así. Ellos, sí. Claro, absolutamente. ¿No? ¿Y Miami? Porque fíjate que Miami está a merced ya de eso. Ellos entroncan ahora con el predominio de la izquierda internacional. Es decir, entroncan
con el ambientalismo, entroncan con la defensa de los derechos homosexuales, entroncan con el derecho a legalización de la marihuana. Fíjate. Es una modernización de la dictadura. Modernización total. Eso ellos no les perjudica. Es como un zigzag. Porque yo creo que cuando decía, lo que más me llamó la atención fue cuando decía que la revolución es un punto de avance cultural. Él no ha oído hablar entonces de las barbaries de la quema del libro, del quinquenio gris. Y como bien decía Zúñiga empezando aquí, si no sigues la corriente o al menos te dejas llevar, no vas ni a ser artista, ni vas a publicar, ni vas a cantar en un escenario y te van a borrar de toda tu vida. Entonces, ¿cuál avance cultural cuando tu arte está condicionado a la Estoy prisionero del tiempo. Revolución. Y la revolución, la ignorancia. Eso es ignorancia y es propaganda. ¿Revolución de qué? Revolución armada para tomar el poder. Y después revolución para cambiar las estructuras que cambiaron. En 1976 en Cuba se acabó la revolución. Institucionalizaron la República de Cuba bajo la Constitución socialista. Se acabó la revolución. Revolución es cambio, dejó de haber cambios. Entonces, lo que ha habido es un régimen dictatorial, antirrevolucionario. Militar, dictadura dura y cruda. Y eso es lo que ha habido en Cuba. Por eso yo siempre digo, los contrarrevolucionarios son ellos. Regresamos rápidamente.